El silencio del poeta, teatro multimedia, es una propuesta inspirada en la vida y obra de Aurelio Arturo, el poeta colombiano más importante del siglo XX, un hombre que partió desde el sur para iluminar nuestro norte. Esta obra nos muestra el conflicto del hombre sobre quién es, su vida austera, sobriedad y timidez. Hoy recrearemos esta propuesta y conoceremos un poco de sus creadores. Soy José Arnaud Insuasti, actor de la ciudad de Pasto por más de 10 años, que inició su actividad teatral a partir del grupo TEUNAR, el Teatro Universidad de Nariño, bajo la dirección de Julio Erazo. Mi nombre es Doris Villarreal Pasos, soy actriz y directora de escena. Hice mis estudios en arte dramático en la Universidad del Valle, luego hice una especialización en dramaturgia en la Universidad de Lausanne, Suiza. Después de haber terminado estos estudios, me vinculé con la Fundación Aleph Teatro. Soy el mayor de 8 hermanos, 6 hombres, 2 mujeres. Mi primaria la hice en la escuela del pueblo donde nací. El silencio del poeta nace como a veces muchas cosas en la vida, o sea, nada de casualidades. Ya desde antes veníamos con una intención de crear un trabajo de un unipersonal. De esas cosas de la vida yo recibo una llamada donde empezamos a discutir de los proyectos de las convocatorias que abre el Ministerio de Cultura para teatro. Y fue una cosa así, un chispazo de wow, decir, vaya, Aurelio Arturo, ¿quién más que Aurelio Arturo para escribir una obra sobre su vida y su obra literaria? No teníamos información sobre su vida, sobre su familia, y comenzamos una etapa de investigación, de saber quién fue esta persona, de buscar en todas las bibliografías existentes quién ha escrito sobre él. Gracias a una gira de la cual veníamos con el número 36 por Sudamérica, vimos unos trabajos muy interesantes en Chile, de una compañía argentina sobre teatro multimedia. Vimos, o sea, nos fascinó ese mundo que figuraba pues, a través de las imágenes, de los colores, y dijimos, ¿por qué no, o sea, fusionar estas dos ideas que se crearon en ese momento? Tuvimos pues el honor de conocer a Gilberto Arturo, el hijo mayor de Aurelio Arturo, con quien hemos venido creando la obra. De alguna manera él conoce la obra, y en el aporte que ha hecho para la obra ha sido pues sí, maravilloso, porque él nos ha aportado muchos datos. Siempre espero con ansia las vacaciones. Mi mayor anhelo es ver a mi madre. Bueno, también jugar con mis hermanos. En el momento en que nos da la noticia de que fuimos ganadores de la beca, nosotros ya teníamos un trabajo desarrollado, un trabajo investigativo. Ya Doris había hecho su tarea de dramaturgia. Habíamos creado, pues ya teníamos un bosquejo, pues un esqueleto de cómo iba a ser la obra. El proceso de montaje viene con el análisis del texto por parte del actor, analizar cada escena, qué ocurre en cada escena, qué sucede en cada escena, a quién le habla, por qué dice eso. Un trabajo de análisis que todo actor debe hacer cuando está en el proceso de montaje de cualquier pieza teatral. La obra fue concebida en varias etapas de la vida de Aurelio Arturo. Su niñez, su adolescencia, su adultez, su vejez,
el mundo de su trabajo como abogado, el mundo de su trabajo como escritor. Hicimos un montaje teatral, pues ya la puesta en escena de la obra en sí, y una vez puesta la escena empezamos a trabajar el mundo onírico a través del medio audiovisual. Escogimos las escenas donde él tiene más palabra, esos soliloquios donde él tiene una posición sobre la vida y una posición también política sobre el mundo. Un anciano está sentado en la trastienda de un café bullicioso, inclinado sobre una mesa, con un periódico desplegado ante sí. Desde el fondo de su triste ancianidad desdeñada, piensa en lo poco que ha gozado de sus años cuando disponía de vigor, de elocuencia y hermosura. Se reprocha haber sido tan crédulo. ¡Qué locura! Encontrar como el sentir del personaje en sí, para mí ha sido pues de grata satisfacción adentrarme a los poemas de Aurelio Arturo. He descubierto que en esos poemas, o sea, está la sonoridad, la musicalidad que el personaje tiene en sí. Cuando tú entras en ese mundo de la poesía de Aurelio Arturo, entras en un mundo increíblemente sonoro, bello, y esas cosas son las que me han permitido de una u otra manera crear este personaje. Demasiados pensamientos y recuerdos aturden al anciano, que se duerme apoyándose en la mesa. Constantin Cavafis. Va a haber escenas en que él necesita ser exacto, encontrar una sincronía con esa proyección, porque esa proyección no es una simple proyección, sino es un personaje que habla a través de la proyección. Entonces, esta obra pues nos da no solamente al actor, sino a todo el equipo técnico, al preparador de actores, al sonidista, al iluminador, al mismo director audiovisual y a toda la gente, al equipo técnico, pues nos exige mucha concentración y mucha dinámica en ese tipo de montajes teatrales. Mi abuelo, él me ha regalado muchos libros. Me he vuelto un devorador de libros cuando llega la noche a la luz de las velas. La literatura me ha enloquecido. Como a Don Quijote, lo enloquecieron los libros de caballería. Aurelio Arturo es una persona muy importante, es el poeta más importante de Colombia en el siglo XX y orgullosamente nariñense. Es una persona, como dicen por ahí, como lo digo en el texto, una persona de conducta intachable. Y eso para mí me genera un reto pues, en el ámbito actoral, en el ámbito personal, y más allá de cualquier expectativa que yo pueda tener, a mí lo que me interesa es que Aurelio Arturo se abra mucho más campo en las nuevas generaciones, por ejemplo. Aurelio Arturo fue un maestro de la palabra. Leer sus poemas es entrar en un mundo espectacular, donde la naturaleza, el sonido, la música, todos se confabulan en palabras. Entonces, Aurelio Arturo es la palabra hecha vida, porque él le escribió a la vida y le escribe a la vida. Su palabra va a seguir persistiendo durante mucho tiempo. Es el poeta de la vida, a mi manera de ver. ¿Qué atroz espejo traes ante mí? Este anciano se duerme y yo, aún soñando con los ojos abiertos. Daniel Quiñones es un productor musical e ingeniero de sonido en vivo. Desde niño estuvo involucrado en el mundo de la música y con el paso del tiempo, ese interés se reafirmó. Un micrófono que me gusta mucho para batería es el Shure SM57 o el
Sennheiser 901 o 902, creo que es este. Son unos micrófonos como que le dan mucha personalidad a la batería. Hola, soy Daniel Quiñones. Mi trabajo es como productor e ingeniero de sonido en vivo y como productor de algunas bandas. Mi trabajo pues comenzó yo inicialmente desde los 12 años fui músico, fui guitarrista. Empecé como guitarrista con algunas bandas, tocando en algunos bares, en algunos pues, conciertos pequeños. Y como que encontré mi perfil al ver que cuando habían conciertos de rock o cosas así de la región, no habían como ¿qué se puede decir? Un buen sonido para este tipo de bandas. O sea, ninguna banda sonaba como uno dice, no sé, de otro lugar venían y sonaban súper grandes, súper profesionales y no entendía por qué acá las bandas de acá no. Con un grupo de amigos teníamos como el mismo concepto musical y como que empezando a conocer lo que es la producción, ¿qué se podría decir? La grabación y cómo podría ser producir el sonido que estás en estudio, volverlo que suene pues lo más similar posible en vivo. Tuve la posibilidad de trabajar en algunas empresas de audio en Quito y viajar con algún par de bandas sobre todo el Ecuador como ingeniero de sonido de las bandas. Se podría decir, un proceso de 2 años fue donde me decidí a trabajar en lo que es el audio como tal, en sonido en vivo, conciertos grandes, pequeños, en estudio y bueno, produciendo hasta conciertos. Mi estilo como productor, te podría decir que siempre trato como de adecuarme a la banda y a los gustos de cada músico. Claro que tengo un perfil donde, o se podría decir algunas reglas básicas de mí mismo para que no puedan, ¿qué se podría decir? Que no salgan mal las cosas. En cuanto a las bandas de metal, bueno, hay un poco más, o de rock, un poco más de concepto porque ya es un género que trabajo desde muchos años atrás, entonces es como un poco más fácil, se podría decir, porque también se interactúa, pero tenemos como los mismos gustos en común a la final o algo así. Fui al comienzo un músico empírico, pero después, mejor dicho, cuando empecé a estudiar como audio, también tuve que estudiar música. De hecho, en la escuela me daban clases de música y como lo empírico se empezó a convertir un poco más académico, pero siempre estuvo el empírico y siempre fue mucho más grande el músico empírico. Una frase que me dijeron en una grabación, la firma de un ingeniero es la batería. Entonces siempre como que me quedó sonando y sonando, dije como que bueno, entonces vamos a trabajar mucho en sacar un buen sonido de batería. Y efectivamente eso es lo que he tratado de producir, que la batería trate y que suene lo más grande posible para que es un instrumento de percusión, el que lleva el ritmo, es el que está como de base en la canción, siempre tenga la fuerza suficiente y el sonido adecuado para que los demás instrumentos se acoplen muy fácilmente. En cuanto a músicos, sí, te ayuda muchísimo en sonido, en ritmo, en afinación, en poder leer partituras, saber
cómo decirle al músico, porque a veces hay músicos empíricos y tienes que saber cómo decirle lo que tú deseas que haga él, con afinación o ritmo. Entonces eso ha sido como un gran aporte, un gran avance y una gran facilidad del ser músico, estar metido en lo que es el audio. Si ya tú quieres sacar un producto, sí es muy importante porque yo creo que se debería tomar como un hijo, un propio hijo. Es tu producto, es lo que tú creas, es lo que tú haces. Entonces yo creo que para tu hijo no creo que le puedas o vas a querer darle algo mediocre o de mala calidad o algo similar. Para que sea una banda completa, una banda profesional, yo creo que debería ser todo, tiene que ser perfecto. Diseño, composición y audio. Y sí, o sea, sin esas tres cosas yo creo que en tu disco, más que todo, tendrías un 80% ganado de el éxito, digámoslo así. Ahora el disco se está convirtiendo como en un portafolio, o sea, es como tu presentación, tu carta de presentación. Entonces ahí entra también a jugar si tu carta de presentación está sonando mal y tú dices, no, es que no tuve tanto dinero como para grabar en tal estudio o me costaba más grabar en tal estudio, pero ahí es donde cuando empiezas a intercambiar discos, empiezas a darte cuenta de la calidad de otra gente que está trabajando, te empiezas a dar cuenta que sí, que tu plata al final fue mal invertida. ¿Por qué? Porque vas a tener que volver a grabar bien para que suene como tiene que sonar y poder competir con el resto de la gente. O sea, tú tienes que estar en el concepto de que vas a competir con el resto de bandas. El bajo solo. Así es como marca con la batería, el bajo y la batería. ¿Qué te parece? La industria en este momento está creciendo, estamos aprendiendo, todos en un trabajo de aprendizaje, todos vamos en ese punto, pero yo creo que de aquí a un par de años esto va a dar de qué hablar. ¿Por qué? Porque hay muchas propuestas, hay mucha música, hay algunas bandas que están, no, como siempre no hay patrocinios, no hay apoyos, no hay aportes, pero las bandas están trabajando ellas por su cuenta, produciendo, sacando lo mejor para poder presentar a nivel nacional y poder ser seleccionados o que su disco trabaje o empiecen a rodar, a girar. Eso me parece que es estamos en un buen momento, todavía no explota, pero yo le pongo que en un par de años estamos como que vamos a tener bastante música y vamos a tener de qué hablar los pastuzos con la música que van a producir.